Que bola marico, que bola Cere, que bola mi gente, bienvenidos al único pinga. Tranquilo, Daniel. Ajá. Ok, me dice la productora que me requite el chicle. Corta aquí. Sí, gracias, vamos. Gracias, disculpen. Bienvenidos al único podcast del habla hispana del norte de Florida. Y si no es el único podcast, yo soy el primero que lo dice. Así que, mismo. Esto es Arepa y con Gris, porque nunca hemos dicho el nombre de nuestro podcast, así que bienvenido a nuestro podcast. Se nos olvida decirlo, ok. Sí. Yo soy José y él es Daniel. Por supuesto, ¿ya? O por si acaso. Por si acaso. Ok. Bueno, Daniel, entonces, tú como siempre nos traes una bebida. Esta es la bebida del día de hoy, va a ser margarita. No te voy a decir el sabor ni nada, a ver si tú lo adivinas. Ok, esto es bastante casual, yo no he probado, ni sé qué sabor es. A ver. Oh. ¿Te gustó? Guayaba. Raspberry. Raspberry. ¿Y raspberry qué cosa en inglés? Frambuesa. 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 Ok, está riquísimo. ¿Está bueno? Está bueno, no, de verdad, está Nice. bueno. Está muy bueno, bro. Nice. Dime, cuéntame, ¿cómo estuvo tu semana? Un poco dolorida, ¿Sí? la verdad. Sí. Un poco dolorida, me sigo recuperando. Para que no lo sepa, me operaron. Ha sido la operación. Yo he tenido 5 operaciones en mi vida. Sí. Esta es la operación más dolorosa que he tenido en mi vida. La primera fue el dedo de un pie. El dedo se me, digamos como que se me dislocó, o sea, se me salió del lugar. Y para hacerlo, para volverlo a meter en su silla, te meten unos, o sea, se le dice tornillo, porque pues eso usan para todas las fracturas, sí. Pero estos no son tornillos, son unos clavos, digámoslo así, son alargados y te los meten como unos pernos, para enderezar el hueso. ¿No? También es una operación terrible. ¿Y contra qué chocaste? Contra una pared. Venía descalzo, él estaba muy chamaquito, venía descalzo y metía los dedos entre la pared y ¡clac! Se fracturó el dedo. Así, o sea, metiste, sabe que eso me trae un recuerdo. En Cuba, cuando tienes cierta edad y quieres seguir estudiando, ¿no? O sea, carrera universitaria, tienes que pasar una escuela, o tenías que pasar una escuela que se llamaba Escuela del Campo, preuniversitaria. Y yo estaba en una de esas escuelas. Pero en esa escuela era modo supervivencia, brother. Eso se probaba mucho fuerza, había chicos que querían imponerse. Y en mi caso, mezclaban jóvenes con una diferencia. Éramos de 15, 16, 17 años en una escuela que estaba lejos de la ciudad, en pleno campo, y estábamos casi por nuestra propia cuenta, por así decirlo, porque los profesores que nos cuidaban en esa escuela eran como 20 y pico años, 30 y pico años. Siempre había uno más viejo, pero en su mayoría eran jóvenes. Y había mucha indisciplina en esa escuela y mucho relajo, como decimos, o sea, como nosotros. Sí. Y me recuerda mucho que yo una vez estaba durmiendo y se estilaba mucho robar en esa escuela. Robar. O sea, porque había chicos o muchachos de diversos lugares de Cuba. De Cuba, en ese caso del municipio donde yo vivía. ¿No? De la ciudad. Y bueno, sabemos que cuando tú mezclas muchas personas de distintas... Sí, estilos monetarios diferentes. Pues. Sí, no voy a decir clases sociales, porque en Cuba sí hay clases sociales, pinga, sí hay clases sociales, son descaros. Pero me refiero a... Sí, son las ideas que no hay clases sociales. Sí, un descaro de pinga. Crianzas, ¿no? Bueno, había muchachos que eran mala cabeza. Y hay quienes robaban, pero robaban para comprar después botellas de ron, para andar jodiendo con la muchachita y eso. Y en mi caso yo estaba... ¿Pero qué robaban? O sea, ¿robaban el dinero de la gente no, o...? No, sino sábanas... tonterías. Tontería. Pero bueno, tontería que se representa porque claro, eso... Claro, no es duro conseguirlo, claro. Sí. Entonces, brother, yo estaba durmiendo y me alan la sábana. Y yo me quedo, y yo rápido me despierto siento y veo que alguien va corriendo con la sábana. Y como Superman. Y yo me tiro de la letra, pues yo dormía arriba. Y caigo y le caigo atrás al chamaco. Y le digo, párate. Y cuando hago así no le logro alcanzar la sábana y lo que hago es... No, yo le quito la sábana, bro. Le quité la sábana. Pero seguí impulsado y le metí el pie a la pata de una litera. Esa que es una litera, ¿no? Sí. Y me pasó algo las parecido. Camas de doble. Lo que pasa es que le introduje el pie así y me viré el pie. Por suerte no tuve fractura. Pero el dedo se me puso azul. Me parecía una uva aquello. Claro. Y al otro día, era viernes, y me fugué con mi hermano de esa escuela. ¿Te fugaste con tu hermano? Sí. ¿Para dónde fuiste? Para la casa, de regreso a casa. ¿Qué pasa? Esta escuela era muy particular. Esa escuela quedaba cerca de la escuela, una vía ferroviaria. Y pasaba un tren, paraba, porque había una parada de tren ahí, y seguía entonces
para la ciudad donde yo vivía. ¿Pero un tren que transportaba personas? Sí, un tren que, lo mismo pasaba, tren que transportaba carga o personas. Y bueno, a otro día, mi hermano me dice, vamos, que nos vamos para la casa. Y yo, pero ¿cómo? No, nos vamos a entrar para el carajo. Y yo, bueno, nos vamos para el carajo. Brother, pero eso fue una fuga masiva de toda la escuela. Eso era una locura. Eso fue una fuga. Todo el mundo se iba para el carajo. Era viernes, tú tenías que estar ahí fin de semana, la gente se piraba. Se iban en tren. Entonces tú veías que la gente velaba el tren, pues sabían la hora, y ya tú veías gente recogiendo. Y bueno, esa vez me piro con mi hermano y un grupo. Pero que se tiran los profesores para interceptarnos, ¿no? Eso era una estrategia. Papá, pero eso era una prisión. Eso era donde tú estabas metido en Cuba. Eso era una prisión. Y yo andaba en chancleta, brother. Y ese día, corriendo, escondiéndonos de profesores, corriendo para acá, se nos fue el tren. Yo con el pie que no podía caminar casi, acabé yo con mi hermano cogiendo un camión que parábamos por la calle y nos subíamos ya. Bueno, el que pasó el máximo comenzado que es eso. Sí, pero que sí, ¿sabes? Pasa esa cosa. Bueno, sí, esa fue una de mis operaciones. O sea, sí. la siguiente operación que me hicieron fue, me extirparon el apéndice. Sí. La operación más dolorosa que he tenido antes de operarme. O sea, porque esta me ha dolido muchísimo después de operarme. Sí, así. Porque antes de operarme pues sentía dolor, pero no era una cosa que no podía vivir. Papá, y a mí, yo tengo la mala suerte que casi todas las veces que yo he tenido que operarme o que me ha empezado a doler el cuerpo han sido en la madrugada. Yo no sé, bueno... O sea, sales a las 3 de la mañana, ¡corre! Sí, casi siempre todos los dolores empiezan cuando uno está... Sí, igual que los dolores de muela y esas cosas. Por las noches, bro. Bueno, también me quitaron las cordales, pero como todo lo mío es raro, sí. En vez de esas 4 cordales, me quitaron una 5ª cordal. Ya. Porque me salió, de una cordal salió una con todo y raíz. O sea, un diente más. Y me tuvieron que operar. Supernumerario se llama. Oh my God. No, para que no lo sabes, José Ángel es odontólogo. Yo era odontólogo. Aquí luciéndose un poquito. Yo era odontólogo. Era no, porque el conocimiento no se va. Sí, yo era, aquí me ven aquí, yo era profesor de odontología. ¡Cuño! Lo era. Chacho. ¿Cómo es la odontología en Cuba? La odontología en Cuba, malísima, bro. ¿Sí? Me atrevo a decir, sí. Yo conocí a muy buenos profesores, excelentes profesionales, que hacen lo que pueden, muy bueno, pero de manera general es mala. Estamos muy limitados, Robert. Ahí, claro, por la instrumentación, ¿no? Me imagino más que todo. Sí, los tratamientos son muy limitados. Aquello daba miedo. ¿Por qué? Brother, pregunta que te hago, ¿tú sientes que estando afuera de Cuba te da miedo a veces hablar de Cuba? No me da miedo. ¿No? No. Yo sé por represalias que puedan tener contra alguien allá o lo que sea. No. O sea, yo pasé 4 años en Ecuador y ya ese miedo que uno tiene de hablar se va desvaneciendo, ¿entiendes? Porque dentro de Cuba sí da miedo hablar, ¿no? No es un miedo, bro. Yo diría que uno está programado. Pero digo lo mismo, la mayor expresión de manipulación en el mundo es la de Cuba. Es vivir en Cuba, es vivir en una matriz. Mira, cuando tú te despiertas, pones el televisor para ver las noticias y tú lo único que ves son noticias malas de los Estados Unidos. Los yanquis. Sí. O guerra en Irak. Imperialismo. Guerra en Irak, terremoto en Tailandia, erupción volcánica. O sea, no salgas de tu casa porque te pueden... En Cuba sobrecumplimos la producción de papa, sobrecumplimos el azúcar, y tú no sabes dónde está la papa ni el azúcar. No lo ves nunca la papa. Es así, bro. Y escuelas en no sé dónde, y tú dices, bueno, yo vivo en el paraíso, estamos jodidos, pero estamos tranquilos. Brother, y no sé, me daba risa porque en Cuba se manipula mucho desde muy jovencito. Había un turno que era reflexión y debate. Okay. Reflexión y debate era hablar sobre las noticias que salían en el noticiero. Y tú tenías que hablar bobería ahí. O te decían, Daniel, tú mañana tienes que traer noticias para debatirla con los compañeros de aula a otro día. Y tú tenías que echarte noticiero y decir una noticia. Entonces, a veces, y en mi caso, y muchos amigos míos, inventaban noticias. O sea, cuando era la guerra de Irak, ¿cuántos coches bombas no explotaban? Entonces, explotó un coche bomba con 3 muertos y al final era mentira toda esa cosa. Y al final tú repetías, y otro más, coche bomba, otro día, coche bomba. O no sé, tú te levantabas, habían matutinos. Okay. ¿Eso no se hacía en Venezuela? ¿Matutinos? ¿A qué tú llamas matutinos? O sea, matutino era como una especie de... Era como... Matutinos. Sí, matutinos. Matutino era una actividad política, ideológica. Eso es... Tú dices política ideológico, eso va unido en Cuba. Donde igualmente se hacían actos revolucionarios, así, ¿no? Se cantaba el himno de Cuba, o el himno de Bayamo, de donde yo soy, que me siento muy orgulloso de ser bayamé, y que mi himno, que me representa como cubano, diga de dónde yo nací, que soy bayamé. Nice. No me venga, ¿no? Ya lo sacó, patriota. Sí. No, sí soy patriota. Yo tengo una bandera cubana, ¿tú sabes de cubana? ¿Tú eres patriota? Yo sí soy patriota. ¿Te consideran patriota? Yo soy patriota. ¿En serio? Hablamos de patriota. ¿Tú sabes que sí?
Soy cubano de pura cepa, Guajiro. Brother, ¿a dónde iba? Tenías el matutino. Okay. Entrabas al aula. Había una frase que decía, pioneros por el comunismo, y todo el mundo decía, seremos como el Che. Pero ¿qué es un matutino? Entonces te estás yendo por lo del Che, por lo de Tranquilo, Daniel. Ajá. Te estoy explicando en qué consistía el matutino. Sí. ¿En qué consiste el matutino? En eso, ya te decía, era el inicio de un día donde te lavaban el cerebro y empezabas a toda la clase. No. Eso no había en Venezuela. No. En Venezuela no lo había. No, por lo general, o sea, Venezuela sí creo que la doctrina era más leve que la de Cuba, porque sí tú en la misma Venezuela tú escuchas del mismo cubano que va para allá, de misión, que la doctrina de Cuba es bastante fuerte. Sí. Pero en Venezuela, digamos que la doctrina más que todo era a nivel opresivo, con las cajas clave. ¿Las cajas qué? Las cajas clave. Las cajas clave son unas cajas que el gobierno te da, ¿verdad? Por, digamos, como por estar a favor de él. ¿Sí me explico? O sea, si tú estás en contra del gobierno, no te sale caja clave. O sea, si tú no vas a firmar una cosa que ellos quieren, no te sale caja clave. ¿Y qué es una caja siempre clave? La caja clave trae productos es como la libreta en Cuba, ya. pero un paquete, exactamente. Entonces ahí te meten harina pan, que no es harina pan, porque la harina pan de nosotros tiene el nombre de harina pan. Okay. Esto es una vaina que ellos inventaron, que viene de yo no sé dónde sacan esa masa, que a veces viene echada a perder, aceite echado a perder, azúcar, o sea, todo lo que te dan, por lo general, muchas veces del paquete viene una o dos cosas echadas a perder. Y ellos como que así es como o sea, así fue el adoctrinamiento en Venezuela. En el 2014 más o menos, que fueron las primeras protestas que hubo, casualmente se acabó absolutamente todo. En el supermercado tú ibas, no había papel toalé, no había pasta de dientes, no había... Primero empezaron con la leche, con cosas que, digamos, no la vas a usar todo el tiempo. Y después ya empezó la pasta de dientes, el papel, y así sucesivamente hasta que ya no había nada. Hasta que tú ibas a un supermercado y lo que hacían era frontear los productos. ¿Cómo que frontear? O sea, hacían una línea de puro, por lo menos había aceite, y ponían una línea de puros aceites. Pero de un solo aceite. Sí. Y lo ponían hasta el frente de la vaina y un solo aceite, y en todo el pasillo era aceite. O jabón de lavar la ropa, pero jabón de malo, de lavar la ropa, entonces ponían todo el pasillo con uno de lavar la ropa. O sea, si quitabas uno, ya ahí hay un espacio vacío en el estante. ¿Sabe que una de las cosas que me pasó a Cuba cuando yo regresé de Cuba, de estando en Ecuador, es que yo voy a las tiendas y lo único que veía, por ejemplo, un mostrador completo de frijolito. O sea, y no hay más. Eso es lo que me refería yo. No hay más nada más. O sea, ¿qué come la gente de frijolito nomás? Y una pregunta que siempre yo he tenido, fíjate. A ver, lánzatela. Brother, ¿el venezolano puede odiar al cubano? O sea, yo siempre tuve temor. Yo dije, esa gente no deben odiar con todas sus cosas, porque en cierta medida, por Cuba, sí, yo sé que cosas sucedieron, pero Cuba yo creo que fue el cáncer, diría yo. Cuba fue el cáncer. Sí. No es que fue el cáncer. Fue el cáncer. No Cuba, ojo, no Cuba. ¿Y cuál es el concepto? Fidel y el Che fueron el cáncer de toda Latinoamérica. Sí, pero bueno, de manera general, yo podría decir que el venezolano, mi concepto es que no, porque yo siempre he tenido buena relación con venezolanos. Excelente. Okay. Pero digo... Me parece que tú eres un cubano atípico. Sí. Yo siempre te lo he dicho. Tú eres un cubano bien atípico. El cubano que tú te puedes conseguir en Miami, que tú te puedes conseguir en otros lados. Gracias. Porque tú eres bueno, modales, digamos que eres... Sí. No es que el cubano sea de malos modales, pero el cubano en general, tú sabes, tiene su propia forma de hablar, su propio mezclado. Y entonces sí, es diferente en ese sentido. O sea, eres más como... Me siento especial. Sí, exacto. Sí, gracias. Pero no creo que el venezolano y el cubano tengan un choque como tal, así como tal. Pero si yo fuera venezolano, los odiara, bro. O sea, no, porque es que todo el mundo sabe, o sea, yo creo que todo el venezolano sabe que no es culpa del... O sea, yo por lo menos siempre soy partidario de no generalizar con nadie. O sea, así como no te gusta que hablen del venezolano o que la prensa amarillista en otros países, como en Perú y tal, digan los venezolanos, ladrones, esto, aquello, uno tampoco lo puede hacer en otra nacionalidad. Entonces el cubano no tiene la culpa de lo que hizo Fidel en su momento. O sea. Claro. Pero bueno, ¿sabe qué pasa eso? Pero sí, yo creo que no, más bien yo creo que compartimos muchas cosas. Justamente, yo creo que Fidel y el Che y todos esos hijos de su madre hicieron que los cubanos y los venezolanos compartamos muchas historias incluso de infancia similares.
¿Qué edad tenías tú cuando Chávez llegó al poder? Chávez llegó al poder en el 99, o sea, yo tendría 6 años. O sea, tú respiraste comunismo, brother, desde pequeño, que tuviste conciencia. Desde que tuve conciencia. Y yo, fíjate, cuando tú, por lo menos yo siempre me considero una persona que lee muy bien el aura de las otras personas. Sí. O sea, por hablar con alguien ya yo considero si esa persona es maliciosa, no es maliciosa, tú sabes. Y a mí Chávez, desde chiquito, a mí nunca me llamó, nunca sentí buena vibra de ese tipo, brother. Nunca, un pesado, brother. Un pesado. Para mí Chávez era... Yo sé que todavía hay mucha gente en Venezuela que apoya a Chávez. O sea, dicen Maduro era el malo, Chávez no. Claro. Pero, brother, o sea, Chávez y Maduro fueron... Maduro cogió el desastre que dejó Chávez y lo empeoró 3 veces más. Igual que en Cuba, mucho... Ya nosotros no podemos volver ni para Cuba ni para Venezuela. No, yo realmente no quiero volver. Yo tampoco, pero... No, pero en Cuba es como, brother, es como un síndrome de Estocolmo masivo, ¿no? O sea... Sí, adoran al que lo volvió prisionero. Prisionero, brother. Entonces, el cubano viejo decía, esto está así porque no está fiel, porque si tú eras fiel esto no pasará, brother. Sí, así mismo pasa en Venezuela. O sea, no, es que Maduro es el malo de la película y bla, bla, Chávez era otra cosa. No, hermano, lo que pasa es que Chávez sabía algo que Maduro no, que era manipular a las personas. Claro. Chávez tenía el don de la labia. Chávez te envolvía de una forma del rico es malo y el pobre es el bueno. Era un genio que usó en su favor las masas. Claro, usó a su favor. Y un tipo, eso sí, muy inteligente. No inteligente, astuto. Es que para mí Chávez no era inteligente, porque un tipo inteligente hubiera puesto al país a valer. Era un tipo astuto. Sabía usar las mañas de agarrar y envolver a las personas para volverse presidente. Para robar. Es el rey, no es un presidente, es un rey de un país. Tiene que ser inteligente, lo usa a su favor. A su favor. Yo creo que es astucia, porque inteligencia es saber, tú sabes. Inteligencia es alguien que hubiera puesto a valer el país. Que si hubiera sido inteligente, Chávez no se hubiera gastado los recursos de Venezuela. No le importa, brother. Pero es que se te acaba la riqueza. Chávez tenía su encanto, o sea, a las personas pobres los mataba. ¿Por qué? ¿Cómo hizo Chávez para hacer todo eso? Pues empezando a meterse con la clase social baja, empezó a decir, yo te voy a dar tal cosa, yo te voy a dar esto, yo te voy a poner a valer, tal. Empezó a enseñarles, les empezó a dar pescado a las personas en vez de enseñarlas a pescar. Claro, el libro cubano. El mismo, es que se leyeron el mismo manual. El problema es que, brother, son más las personas que necesitan, son más personas que no tienen recursos que los que sí tienen. Entonces, cuando tú le das falsa esperanza a esas personas, que son falsas, por supuesto, tienes todo el respaldo de la mayoría. Entonces, esa minoría que realmente son independientes, que se valen por sí mismos, que no necesitan ese tipo de política, valen, como ustedes dicen, y triunfan por esa misma promesa que le hacen, y que al principio es bueno, pero utilizan y agotan los recursos, como tú dices. Aunque uno no lo note, como empieza a dejar de funcionar en nuestros países, empieza a funcionar menos cosas públicas, las obras públicas, ¿no? No las obras públicas, pero las cosas que son públicas, que las tiene que mantener el Estado, como son la limpieza de las calles, la reparación, los huecos de las calles, los letreros, las señalizaciones. Bro, en Venezuela no existen los stop. Bueno, no hay stop. O sea, no que yo me acuerde, fíjate, claro, yo ya llevo 8 años fuera de Venezuela. O sea, andan en el garete por ahí. Pero yo me acuerde, no hay ningún stop en Venezuela. No hay pare. ¿Y cómo andan? No, o sea, sin cabeza. Tú tocas cuando llega a la esquina, ¡pepe! Y sigue por ahí para allá. Y reza, ¿no? Todo y reza porque... No y en la noche tú no te puedes parar en un semáforo. Tú te llevas el semáforo en rojo. Pues te porque te pueden asaltar. Tú tocas, ¡pepe! Y sigue por ahí para allá. Y crúzatela. Sí, o sea, como grandes avenidas. Sí. Y andan así sin pare. No, las grandes avenidas tienen semáforo. Ah, ya. En el día tú las respetas, en la noche no. Te llevas la roja, papá. Te llevas la roja, papá. Y el accidente porque es que esa es la diferencia. Yo creo que la mayor diferencia de Venezuela y Cuba en todo lo que es el comunismo es la seguridad. Entonces es más difícil, ¿tú me entiendes? Y más inseguridad por eso mismo, porque ellos desarmaron al pueblo y entonces todas esas armas las entregaron al barrio. Entonces era la gente pobre que salía a robar. La gente pobre que salía a robar. Sí, claro, porque los que tenían las armas eran los pobres. Entonces salen a robar, a delinquir. Pero como ellos, ¿el Estado les dio las armas a los pobres? El Estado le dio las armas a los pobres. Porque los barrios protegían al gobierno. Por lo menos allá hay colectivos, que es lo que se le conoce, que son como, digamos, una especie de policía sin placa, que no se debe a la ley y que puede hacer y deshacer lo que le dé la gana con la gente a pie. Sí. Y es como que... O sea que en Cuba, en seguridad...
Por las redes uno se entera de las cosas que suceden en Cuba y hay crímenes horrendos, ¿no? O sea, todos los días, como en cualquier país. Bueno, ahorita hubo un escándalo en Miami, creo que fue, de un cubano que asesinó a su pareja. Sí. ¿Tú escuchaste esa noticia? O sea, a cada rato pasa eso, bro. Sí. No, pero esta fue porque el tipo parece que estuvo preso en Cuba. Sí. Ella lo logra traer para Estados Unidos. Sí, y creo que fue a la semana, si no me equivoco, mes. Sí, la asesinó porque parece que ella le comentó a él que como no sabía si se iban, ¿sabes? Si él iba a estar toda la vida metido en una prisión o si se volvían a ver en su vida, pues ella tuvo una infidelidad. Wow. O sea, entonces el tipo... ¿Ella se confesó? Sí, pero lo que más da como grima del asunto es que el tipo ensangrentado fue a tocar la puerta al vecino. ¿No? Para decirle que la había matado. Pasa mucho en Cuba. El cubano, que está en cualquier país, no solamente en Estados Unidos, si deja una reacción en Cuba. Pues te dije que otro más, porque yo sé que casi todos los meses hay un asesinato de cubano a una cubana porque celo por arranque de locura. ¿Sí? Sí. O sea, es muy... Sí, ese femicidio... O sea, es bastante... Sí. Es bastante jodido. Y en Venezuela, tú que siempre dices que es muy violento, ¿tú escuchaste alguna vez de un caso de un asesino serial? Porque bueno, en Venezuela, te voy a ser bien sincero, yo creo que en Venezuela es la abundancia de los asesinos no seriales, porque para ser un asesino serial, creo, me equivoco, o sea, no somos ninguno de los dos unos expertos en el tema, pero creo que para ser asesino serial tú debes de cometer ciertos crímenes en base a un rasgo de tus víctimas o tener algún patrón para poder ser un asesino serial. Lo que abunda en Venezuela más que todo son sicarios. O sea, gente que mata por dinero. Pero si una vez uno que fue un indigente que lo encontraron debajo de un puente porque se comía a las personas. No, un indigente. Él se comía a sus víctimas. No. Y eso fue hace muchísimos años, canibalismo. El tipo practicaba el canibalismo y eso fue hace muchísimos años. Y el tipo decía que la parte que más le gustaba de sus víctimas eran los glúteos. Claro, lo que yo he leído de canibalismo dicen que son de los que más ellos... de los más sabrosos. No, de verdad. Sí, él decía que sabía pollo. Había un caso muy famoso en Colombia. Era un asesino serial que desvivía a niños, brother. Y hay que ver un documental, está en YouTube, que lo hizo un español. El español mismo, cuando escuchaba cómo relataba eso, cómo lo mataba, o lo que hacía, el español dice que tuvo que contenerse porque lo que le daba gana era partir de barriga al tipo. Y el tipo mataba a muchos, desvivía a muchos niños indigentes. O sea, que niños que no tenían protección. Su madre, sí, eran niños que no tenían protección alguna, que estaban en un semáforo vendiendo caramelos, esas cosas. Y eso pasa mucho, bro. Yo cuando vivía en Ecuador, en Cuba no era muy común eso, por falta de difusión masiva, o sea, de noticias, tú no te enterabas de lo que estaba pasando, pero en Ecuador me chocó mucho que yo veía incluso en los postes los carteles del desaparecido, se busca, y muchos niños, ¿no? Siempre se oían runrunes, sobre todo en fechas... Ronrones como rumores, ¿no? Sí, un run. No, eso es un slang cubano. Un run es como un comentario. Ok. Pero había ciertas fechas en Cuba en lo que se solían robar los niños para brujería. What the fuck? Sí, la fecha de San Lázaro, esas cosas. Pero los mataban para brujería. Sí, como para hacer obras así, sacrificio. Porque... esta parte tú ya me la habías contado. Sí, ¡Qué cabrón! Sí, incluso yo recuerdo que a veces yo salía de la escuela cuando era fecha de San Lázaro y yo me daba temor y mi mamá decía, oye San Lázaro, salga de la escuela y dale para la casa. Porque esto yo creo que yo nunca había escuchado de eso en Cuba. Sí. Había acá de destapar un pomito. Sí, hubo un caso muy infame, ¿no? A nivel de municipio o de provincia, en mi provincia que Granma, un chico que iba montando bicicleta, ayudó a un señor que estaba caminando por un camino, eso fue una zona rural. Caminando por un camino. Disculpa, caminando. ya está haciendo efecto de la margarita. Dicen que ayuda al señor, lo monta en bicicleta, y bueno, el lío fue que el tipo acabó secuestrando al niño y llevándose a una casa. Y lo que hacían era, en la mayoría de los casos, era extraer sangre. Y lo amarraban y le extraían sangre hasta que lo desvivían. Y ese chico lo encontraron en un cañaveral.
O sea, y dicen, yo digo dicen porque realmente no había una noticia ni te describían cómo era. Pero también me imagino que en Cuba no hay ese tipo de noticias. No, pero bueno, todas las personas comentaban y eran lo mismo, bro, era una cosa medio... que una niña vio al niño amarrado una vez. Y ella lo comentó y nunca hicieron caso. Y que al final, sí, o sea... Sí. Qué duro. Entonces, en Venezuela sí había muchos rumores, pero era de que secuestraran a los niños para tener órganos. Sí. Se corría mucho ese rumor, muchísimo. O sea, llegó una época en mi vida, no todo el tiempo, pero llegó una época en mi vida que un año que estuvo eso intenso. Y mi mamá tenía mucho miedo porque como yo tengo los ojos azules, decía, te van a secuestrar. ¿Tú traumado? Yo tenía traumado. Sí. En Cuba sucedía mucho eso, pero con la jovencita. O sea, jovencita o... Voy a emplear un término que, bueno, no me gusta emplearlo porque no todas eran jineteras. O sea, prostitutas. Sí. Pero sí se estilaba mucho que iban extranjeros a Cuba, se casaban con una chica o se llevaban para Italia, para no sé dónde, y lo que hacía, ya tú nunca habías escuchado hablar de esa muchacha, y era que ya o le fallecía por allá o algo así. Un día, este no me parece interesante, un día podemos hablar de las jineteras en Cuba. ¿De las jineteras? Claro. Sí, de tu experiencia. No, yo no tengo ninguna experiencia. Tú ya no tengo. No, yo que muchacho, no, estás loco, me matan. Aquí yo creo que en Estados Unidos es donde más abunda eso de asesinos seriales como tal. O sea, si nos vamos a la descripción de lo que yo te dije del asesino serial, o sea, como que lleva un patrón. Hay muchos documentales en Netflix. Hubo uno que me causó muchísima curiosidad, que no me acuerdo el nombre, pero era uno que el tipo violinizaba a sus víctimas y todas eran mujeres de Estados Unidos que tenían la misma característica que la mamá. Una locura. Que tú dices, bro, que tan mal te tuvo que haber con la relación con tu mamá para hacer eso. Uno que me marcó, o sea, que me chocó mucho, porque Netflix tenía muy buenos comentarios sobre todo eso, ¿no? De asesino en serie, fue de Jeffrey Dahmer. O sea, ese tipo sí se ponía bellaco también. O sea que... Sí. O sea, tenían un refrigerador, cabeza, corazón, después tenía un tanque de ácido, personas enteras ahí, no sé, metidas ahí. ¿Sí? Y tú lo veías y era un tipo normal. O sea, normal en el sentido de que era un tipo agradable. O sea, en su faceta de cazador, ¿no? Tú podrías ser un asesino en serie, ¿no? Un tipo agradable. Probablemente. Y yo creo que yo podría ser también un asesino en serie. No. ¿Qué no? Pero por suerte no lo soy. Pero sí. Lo que yo no entiendo cómo puede haber esa especie de atracción. O sea, si ciertas mujeres se inclinan por ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en el Ted Bundy... Bueno, fíjate que incluso en prisión el tipo decía que le llegaron un montón de cartas de mujeres que eran fan de él. Sí, igual que tú decías, papa, ¿qué tan mal tienes que estar con el caso de Mason. ¿Era Mason? No, me dijiste el caso de Mason. Era Mason, papá, pero explícate. No, era Mason, que tenía como una especie de cesta. Incluso... sí, el que mató a toda la secta. ¿No es ese? No, sino que se entró en una casa por la fuerza y mató incluso a una actriz. Hay una producción. No sé cuál es ese. Busca en Wikipedia. Ese tipo. Pero él manipulado de su secta. Sí. Y logró matar a un gentío. De hecho, como que estaba el problema para juzgarlo porque él es responsable de la muerte. Asesinó a una actriz norteamericana, se llamaba Sharon Tate, y se hizo muy infame por ese hecho. Y hay una película que se llama Érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt, donde recrean ese día en el que Mason y sus cómplices van a la casa de los Polanski. Pero en esa película voy a hacer spoiler. ¿Puedo hacer spoiler? Sí, puedes hacer un ¿seguro? spoiler. Vamos a hacer un spoiler. Si no lo quieres ver, adelántalo un poquito para que te... Pero da like y suscríbete. En esa película, brother, no matan a Sharon Tate ni a nadie en esa casa. En esa película al final matan a Mason. Es como una versión alternativa. Claro, es claro. Sí. Lo viran. Sí, un final feliz. O sea, ya me aburrió. No, está súper buena, bro. Está buena. Buenísima. La tengo que ver. 11 de 10. Sí. Había otro que este caso a mí sí me marcó mucho hace tiempo porque me pareció bien raro y es con respecto a los cultos, brother. Había como un predicador de un culto, ¿verdad? Que él agarró
y no se sabe cuánta gente asesinó. ¿Y en qué pueblo vivía el hombre? Pero, ¿no quedó niño vivo ahí? Dice Guyana, Western Guyana, Indiana. En Weston, 200 niños, brother. 200 niños asesinó en Weston, Guyana. ¿Y en qué año fue eso? Disculpa que producción. En 1978. Brother, pero no quedó un niño vivo ahí en Indiana. No quedó nadie, brother. Ese sí es... Ese hace uno de los casos como que... Y los asesinó con cianuro. No me acuerdo muy bien si era este o era otro, pero parece que él los reunió todos y los asesinó con cianuro en la comida y mató a todo el mundo. A toda su secta prácticamente la liquidó. Y había otro que es de un hombre que se vestía de payaso y también asesinó a 30 niños. Era alcalde. La gente no sospechaba mucho de él porque, tú sabes, era un tipo que se vestía de payaso en la fiesta de... Yo sí te he visto la foto del tipo. Ese tipo daba miedo vestido de payaso. Sí, daba miedo. Era un tipo... Sí, bien fornido, grande, brother, y ese tipo de pasos. Aquí vamos a dejar imágenes igual de todo de todas las personas que estamos hablando. Pero sí. De hecho, a ti tú no pasas, a mí me gusta mucho. Yo no, brother. O sea, yo, empezando por... Ni el circo, nunca a mí sí me gustaba, pero los payasos, brother, o sea, ver una persona que tú no logras identificar bien el rostro. Ajá. ¿Entiendes? Sobre todo son adultos, no es un payaso, niño payaso puede ser, pero un tipo, o sea, que está rodeado de niños. Sí, se ve bien raro, se ve raro, cuando lo pones desde ese punto de vista se ve raro. No, yo creo que por eso las mejores pero las películas de terror como más, así como que dan, digamos, un poco de miedo son... Okay. ¿Tú has visto Terrifier? Papá, yo vi la última, no he visto las anteriores, pero a mí me pareció... La primera, la segunda y no he visto la tercera, me falta la tercera. Papá, ni la vayas a ver. Bueno, no sé, bro. Está muy buena, me gusta lo extremo. Es que ni siquiera es extremo, es asqueroso. Es un buen filme, Daniel, tiene un buen guión. Tiene buenos efectos visuales. Es muy mala, brother. A mí me pareció terriblemente mal. Es demasiado gore. O sea, esos son los filmes, o sea, es un buen filme. Es que ese es el objetivo del horror o terror, no sé si es una defensa. Pero hay partes en las que me dan mucha risa, no sé por qué. Por lo menos cuando se ríe. O sea, la forma en la que se ríe es como que... ¿Qué pretendes hacer? O sea, es que es un sádico, pretende ser simpático porque la risa de base es como así... El poco de dientes entrelazados y te dice, no eres simpático porque te rías, no te ves bien. Voy a hacer un spoiler de esa película. Ven. Yo creo que la parte más asquerosa de la película está al principio. O sea, estando de la tercera, ¿no? De la tercera. Real. No, porque yo no quiero eso. Yo no voy ni a ver el video. ¿Vale? La parte más asquerosa de la película es el principio. La tipa agarra un vidrio y empieza a masturbarse con el vidrio. Y empieza a sangrar por todos lados y termina como feliz. Y tú dices... Ya te puedes separar. ¿Ya? Entonces, ¿qué clase de enfermo mental se le ocurre en este tipo de películas? ¿Y tú nunca has estado cerca de, o sea, como que has sentido... No. Como que has estado cerca de un peligro, así que como que alguien te quiere hacer daño. Como que alguien te agarre la mano y cómo te suelte. ¿Cómo así? Porque, o sea, cuando niño me pasó eso. ¿Te iban a violar? No sé qué me iba a pasar. Pero había un tipo que siempre me daba miedo. Y él siempre... Yo vivía aquí, por ejemplo, él visitaba una casa más adelante, o sea, en la misma cuadra y todo, más adelante. Okay. Y había veces que yo coincidía, yo soy bien distraído, y cuando niño era más distraído todavía. Yo iba caminando, y el tipo, bro, tenía un sombrero grandón así, y siempre cargaba con una java, decimos una java cubano, es como un bolso, para que me entiendan. Y ese tipo, bro, como 3 veces me agarró así. Y yo no sé si era jodiéndome o me sostenía duro, bro. Y yo miraba, y yo lo único que veía era como el sombrero así, y era un tipo... Vamos, ¿no era el silbón lo que te agarró a ti? No sé, bro. Y yo miraba y siempre me zafaba el tipo. Como 3 veces me hizo gracias. Y la última vez, nunca se me olvida, ya que estaba más grandecito, me agarra otra vez y mi papá estaba cerca. Y lo único que dije, ¡papi! Vocié. Y mi papá miró y ya me soltó. Pero o sea, fue una cosa... ¿Y tu papá no se le fue para encima? ¿No se le fue? Yo no dije nada. Yo me lo voy para encima también. Yo estoy corriendo, pero no sé si... no sé, yo pensando después, quizás el tipo me estaba fastidiando para dar miedo, no sé, pero... O sea, no me soltaba, bro. Pero te dio miedo porque... Me dio miedo, pinga, pero 35 años todavía se acuerda. Sí, bro, sí me traumatizaba eso. O sea, sí me daba miedo, bro. Como 2 veces. Y no sé, me daba mala vibra el tipo ese. Creo que las primeras que me robaron a mí fueron como a los 12 años, una cosa así. Y eran 2 chamaquitos también. Y uno me agarró por el cuello y el otro se me puso al frente con un cuchillo. Wow. ¿Cuchillo y todo? Sí, brother, y me dio... Sí, no, el tipo nada más me lo ponía como en el estómago. Sí. No, y tú no puedes ni hablar. En ese momento estaba muy de moda los iPod. Y esta era la última generación de iPod que había salido, que era la que tenía pantalla.
A mí me lo robaron. Y lo tenía hace como un mes nada más. Y yo, oh. Brother, a mí me pasó algo. Me dio una ira. Me pasó algo. No era un iPod, era un Walkman. Era un Walkman. Papá, tú te fuiste. Te fuiste, papá. Generaciones diferentes de minga. Un Walkman en Cuba, ¿verdad? Pasé este cuento largo, corto. Ajá. Habían unos tipos jugando algo en la calle, y yo me acerco y miro y me dice un tipo, ¿quieres jugar? Y yo digo, ¿pero qué están jugando? Yo ingenuo, tenía como 14 años, pero uno se piensa que se sabe todo, se da de malo, y uno no es malo. Y yo veo que el tipo que me dice eso, uno está ganando dinero. Y digo, ¿se hace dinero con eso? Jugando. Y hace dinero, y dice, bro, ¿quieres jugar? Y yo, no, bueno, me sentó el tipo al lado, vamos, juega. Y ese era jugar la bolita. O sea, la bolita, sí. Era como que ellos cogían, ellos tienen como 3 tacitas o 3 copitas y ponían una pelotica, la tapaban, sí. Y tú tenías que adivinar dónde estaba. Y si la adivinabas, ganabas, y si no, perdías. Y yo empiezo con el tipo dice, que vamos a jugar tú y yo juntos. Me dice el tipo. Y el tipo me la hacía fácil. Me ponía la copita, ¿dónde está yo? Ahí. Ganaste, mira, chamaco, hiciste esto, dale. Y hicimos como 2 veces ganamos. Y digo, dale, que estás haciendo plata, pero apuesta más para que gane más plata, me decía. Y ya se Mario. Apuesta en Walmart. Bro, yo Walmart, brother, un reloj y una cara. Todo. ¿En una sola? No, Pablo, pero no te fuiste. No te pasaste. Brother. Te la gano porque la gano. No, tengo la rancha. Me la ponen fácil otra vez. Y yo, esto no se me pierde a mí, mi ojo, está aquí. Hace así, no hay nada. Claro. Yo me paré y me aguantó porque me dijo, no te muevas. Y sentí algo, no tengo ni digas nada. Sentí algo aquí duro. Como que me iba a romper el cochín. Yo no pude hacer nada. Y ya, recogieron todo y se fueron, pero yo me quedé así. Y había gente por la calle de amigo que, nada, brother. Y yo, como que no pasó nada. Es como que no pasó nada. Y yo llegué a la casa, brother. Me llegué. Es un malestar, papá. Es una cosa que una ¿Qué pesadilla. pasó? Yo me tocaba el cuello. ¿Dónde está la guamba? Brother, y yo me acosté en la cama, papá. Y llega mi mamá. Oye, ¿qué tú has acostado? Pues yo siempre... Sí, tú eres demasiado... ¿Y qué te gusta? ¿Qué te pasa? Y yo... Nada. Estoy bien, mamá. Mi mamá, para mí, porque mi mamá pensó... Lo violaron. Exactamente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo te lo juro. No, yo me imagino la cara de terror tuya. Brother, y yo sufrí eso por años, brother. Y me sentía tan avergonzado. Porque, o sea, uno se siente estúpido, brother. Claro, como en Venezuela usan otra técnica. Porque la gente se pone a ver cómo juega, valga la redundancia que está jugando, y la gente se pone alrededor. Y entonces hay uno de ellos que va por detrás de la gente sacando carteras, sacando todo, o sea, todo lo que pueda, prendas, tal. Y la gente, claro, la gente está embelesada viendo el juego. Y este va, y cuando vienes a ver, desvalijó al que estaba jugando y a los huevones que estaban viendo. Lo mudaron. A todo el mundo, papá. Eso fue un baño de realidad, bro. Porque yo andaba descocado. Ya no te dice que no pasan cosas y sí claro, pasan cosas. Sí. Por eso uno tiene que siempre estar alerta al final del día. Sí. Bueno, yo creo que ya hablamos suficiente mierda en el podcast de hoy. Sí, yo creo que lo logramos nuevamente, hablar, llenar los espacios. Los espacios vacíos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, quedarse hasta el final. Y nada, los vemos la próxima semana con un nuevo contenido. Vamos a tratar de mantener siempre, estar subiendo contenido semanalmente. Sí, y en este podcast que se llama Arepa con Grip.